Hola mundo bonito, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Sofi en Rosa. Hoy vamos a hablar acerca de la tiroides y para ello me acompaña el doctor Andrés Gómez, que es médico endocrinólogo con posgrado en la Universidad Mayor de San Marcos y es magíster en nutrición, obesidad y desórdenes metabólicos. Así que le damos un fuerte aplauso al doctor Andrés. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar acá. Antes de empezar con la entrevista vamos a presentar un pequeño ¿sabías qué? ¿Te parece? Súper. Vamos. Bien, ya estamos de vuelta. Ahora sí, doctor. Vamos por lo básico. ¿Qué cosa es la tiroides y para qué sirve? Por supuesto. Bueno, antes de todo, quiero dar las gracias por la invitación. La tiroides es una parte muy importante en nuestro cuerpo. Yo siempre le digo a los pacientes, la tiroides es como si fuese el motor de un carro. Si la tiroides, el carro, en este caso el ser humano, no funciona. Es una glándula que se encuentra aquí en la zona anterior del cuello y que se encarga de hacer que nuestro organismo funcione de forma correcta mediante la producción de diversas hormonas, para ser más específico, T4 y T3, tiroxina y triiotironina. Ok. ¿Y qué problemas se presentan en la tiroides? ¿Cuáles son los más comunes? Existen dos grandes grupos. Okay. Bien, tenemos los problemas anatómicos, por ejemplo el bocio, que es cuando la tiroides crece, los nódulos tiroideos, que son formaciones que pueden ser benignas o malignas que se encuentran en la tiroides, y luego tenemos los problemas funcionales, bien, en el cual la tiroides o funciona mucho, que se conoce como hipertiroidismo, y cuando funciona muy poco, que es el otro lado, el hipotiroidismo. ¿Cuáles serían los síntomas de uno y de otro? Claro, son antagonistas, de hecho son antónimos, mientras que el hipo todo va lento, el metabolismo se vuelve lento, se cae el cabello, se rompen las uñas, puede haber subida de peso, pero no necesariamente, estreñimiento, fatiga, cansancio, hay niebla mental. Y por otro lado, el hipertiroidismo es todo lo contrario, ¿bien? Da taquicardia, palpitaciones, nerviosismo, hace que el paciente baje más bien mucho de peso, existe agrandamiento de lo que vendría a ser el cuello. Hay bocio en ambas situaciones. Bocio, perdón, ¿qué vendría a ser bocio? El bocio es el agrandamiento de la glándula. Ok, ese es el término que se utiliza. Sí. Cuando la glándula está grande, hablamos de bocio, ¿bien? Que puede ser palpable, o sea, la palpación, o en su defecto visible, ¿no? De aquí, de repente, a una distancia no tan larga. ¿Y cómo se diagnostica un problema de tiroides? Bien, en primer lugar siempre está presente la anamnesis. La anamnesis en medicina significa hacer una correcta historia clínica. ¿Cómo empezaron los síntomas? ¿Desde cuándo? ¿Quiénes en la familia también tienen este problema? Luego tenemos el examen físico, que usamos las manitos justamente para poder palpar la tiroides, ver de repente algunas funciones vitales como la frecuencia cardíaca o la temperatura. Y por último, los exámenes de sangre, que es lo que finalmente nos va a confirmar el diagnóstico en base a una serie de exámenes llamadas pruebas de función tiroidea. Y una persona, por ejemplo, ¿cómo puede, digamos, prender sus alertas de que podría tener algún problema en la tiroides? Porque de repente, no sé, tiene sofocos, empieza a subir de peso y no necesariamente podría ser tiroides. Qué interesante pregunta, porque de hecho en consulta médica es muy frecuente a partir de las redes sociales que nos dicen, no, si tienes estos síntomas y no sé qué, anda al endocrinólogo para que te haga el tamizaje. Y sí, o sea, es válido saber de que si hay alguno de los síntomas que he mencionado anteriormente, podría haber un problema tiroideo. Pero no es lo único, hay que saber de que la tiroides es, cuando tenemos un problema tiroideo, puede imitar muchas otras enfermedades, ¿no? Anemia, deficiencia de algunas vitaminas, por ahí bajas a nivel de hormonas sexuales inclusive. Entonces es importante saber que no solamente los síntomas son específicos del tema tiroideo, sino también puede ser compartido por otras patologías. Si tienes un problema en tiroides, podrías tener un problema en otra parte. Y no necesariamente la tiroides. Ok. ¿De acuerdo? Y eso es algo que también en algún momento yo hice un video explicando esto, de que muchas personas acuden a consulta teniendo los síntomas de un posible trastorno tiroideo, le hacen el examen y todo sale normal y las envían a casa. Y dicen, no, debo tener sí o sí el problema. Y resulta que no es que no tengas un problema, probablemente sí está el problema, solamente que estamos buscando en el lugar equivocado. ¿Y cuál es más común? ¿La hiper o la hipo? Más común
Es el hipo. El de hecho, hipo. es mucho más común. Hipo es el hipotiroidismo, básicamente cuando la tiroides deja de funcionar por algún motivo. Y es cuando el metabolismo se pone más Se pone un poquito más lento, okay, ¿no? Y demás. Ahora, ¿en qué sexo, por ejemplo, es más común? Mucho más en las mujeres, ¿no? Se habla de que la enfermedad tiroidea es mucho más prevalente en las mujeres que en los varones en una relación 10-1. Por cada 10 mujeres solamente hay un varón que padece enfermedad tiroidea. Y puedes desarrollar un hipotiroidismo en la etapa de la menopausia. En cualquier edad. De hecho, existen diferentes tipos de hipotiroidismo. Uno de ellos es el hipotiroidismo congénito, o sea, el paciente ya nace con la condición, ¿no? Y luego se puede desarrollar esto durante diversas etapas de la vida, de hecho. Doctor, vamos a ver rapidito un video que es un testimonio de una persona que ha pasado por un problema de tiroides. Bueno, súper. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gisela Bogani y quiero contarles mi experiencia con lo que es la tiroidectomía. Es una operación que efectivamente la ve la especialidad de cabeza y cuello con respecto a problemas con la tiroides. Yo hace unos 2 años fui a hacerme mi chequeo anual, ¿no? Mis chequeos oncológicos, y efectivamente la doctora me recomendó que me hiciera una ecografía de cuello, mamas y útero. Efectivamente, todo normal, pero nunca pensé que en la zona del cuello me hubieran detectado lo que hoy en día hubiera podido tener un cáncer de tiroides, ¿no? Pues efectivamente, al hacerme este chequeo, esta ecografía, me mandaron directamente con la especialidad de cabeza y cuello y me mandaron a hacer una biopsia. En la biopsia lo que encontraron fue nódulos tiroideos que estaban obstruyendo la carótida. ¿Y qué es lo que ocasionaba la carótida? Normalmente yo soy hipertensa. Al obstruir la carótida, mi presión subía más de lo normal. Y así ya 1 año, después de seguir todo un proceso, un tratamiento, pruebas, análisis, todo ello, varias ecografías, ¿no? Un control siempre cada 2 meses, ¿no? Para la tiroides, efectivamente decidimos operarnos con el doctor. Dijo, es mejor que te saquemos toda la tiroides para que no vuelvas a tener los nódulos. Y efectivamente eso es lo que pasó. Decidí operarme y hoy en día estoy mucho mejor. Tomo mis pastillas porque como ya no tengo tiroides, tengo que generar hormonas tiroideas, ¿no? Pero esto también me ayudó a bajar de peso y sobre todo prevenir el cáncer de tiroides, que hoy en día es muy frecuente en todas las mujeres. Así que les recomiendo, por favor, siempre háganse sus chequeos oncológicos. No se descuiden. Chao, gracias. Bien, ya estamos de vuelta. Doctor, ¿cuáles son las hormonas que producen la tiroides? Bien, son 2 principalmente. Tenemos a la tiroxina, o también conocida como T4, la cual se puede solicitar en examen de sangre como la fracción total o T4 total y la fracción libre o T4 libre. Tenemos la producción de la T3, que es la triotironina, una de las hormonas más importantes porque es la que finalmente va a dar la acción biológica de la tiroides como tal en todos los órganos. Y también se pide como T3 total y T3 libre. ¿Y se piden cuándo? Ya. ¿Cuándo se pide? Todo el estudio de enfermedad tiroidea, cuando hablamos de patologías funcionales, se empieza a partir de una hormona que no se produce en la tiroides, pero la maneja, que es la hormona TSH o tirotropina ultrasensible. Esta hormona se produce a nivel de una glándula que se encuentra en la cabecita que se llama hipófisis. ¿De acuerdo? Esa es la hormona que principalmente se pide para poder abrir el estudio. Si sale normal, en la teoría deberíamos dejar ahí el estudio o repetir si hay mucha duda. Y luego de eso se piden las otras hormonas, ¿no? Hablamos de un eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. ¿De acuerdo? Entonces las pruebas de función tiroidea incluyen la TSH, la T4 y T3 en sus fracciones libres y totales. Y los nódulos, por ejemplo, cuando te salen nódulos en la tiroide, ¿se pueden, de ser benignos, pueden pasar a ser malignos? Por supuesto que sí. Los nódulos tiroideos, si bien es cierto, hay un gran porcentaje, yo te diría hasta más del 90% de nódulos que se encuentran en consulta son benignos. Existe un porcentaje en los cuales malignizan en el tiempo o ya son malignos desde un principio. Y el diagnóstico a veces es hasta por casualidad, ¿no? Tengo muchos pacientes que han acudido a consulta por X motivo. Yo siempre les toco el cuello porque ya me ha pasado. Y nos damos con la sorpresa que hay nódulos. Hacemos una ecografía y resulta que son nódulos que necesitan biopsia y finalmente se confirma el diagnóstico de malignidad. Que vendría a ser un cáncer de tiroides. Así es, cáncer de tiroides. ¿Cómo se trata? El cáncer de tiroides siempre, bueno, no siempre, pero usualmente los que son más de 1 centímetro tienen que ser operados, ¿no? El tratamiento de cirugía
Depende mucho del plan de trabajo que se tenga con el cirujano de cabeza y cuello, porque a veces puede ser solamente la mitad de la tiroides, a veces es toda la tiroides. Muchas personas piensan que solamente les van a quitar el nódulo y tienen que saber de que realmente esto es toda la tiroides la que se quita. Tienen que llevar tratamiento también. Sí, claro, obviamente si ya no hay tiroides, tenemos que empezar una terapia de reemplazo hormonal, en este caso con levotiroxina, que es la hormona sintética de la tiroides. Terapia con yodo radioactivo en algunos casos. Después, bueno, seguimiento, ¿no? El seguimiento mínimo son 5 años, en el cual uno puede hablar de que ya hay cura de la medicina. Eso acabas de mencionar el yodo y te iba a preguntar, ¿para qué sirve el yodo? Claro, el yodo radioactivo sirve para 2 cosas, hasta 3 diría yo. Uno, para estudio, ¿no? O sea, uno procede a poner yodo con el fin de ver si la tiroides funciona o no funciona demasiado, mediante un examen que se llama gamografía. Luego tenemos la terapia de hiperfunción. Lo que hace el yodo es aniquilar a la tiroides para que deje de producir hormonas, en el caso, por ejemplo, del hipertiroidismo, que no cede ante medicación oral. Y luego tenemos la terapia de ablación, así se llama, en el cual los posibles remanentes de cáncer que se encuentren en el cuellito, a pesar de quitar toda la tiroides, se queman, ¿no? Entonces, como que hacemos que no quede nada, ningún rastro de células tiroideas. ¿Esto sería como ponerte radioterapia? No necesariamente, porque eso no emite rayos específicos, ¿no? Sino lo que se hace, de hecho el yodo es bebible. ¿No? En un vaso de agua se pone el yodo, se consume, se va a absorber vía intestinal hasta que llega por la circulación sanguínea hasta lo que vendría a ser la tiroides. La tiroides la absorbe y a partir de ahí es que empieza justamente a irradiar. Pero principalmente la tiroides es la que generalmente se quema, lo que hablamos coloquialmente, ¿no? Y una persona que, por ejemplo, es alérgica al yodo, entonces, ¿qué tratamiento alternativo ahí sí estamos en problemas, porque no se le puede dar yodoterapia, ¿no? Qué buena pregunta. Nunca me la habían hecho. Pero claro, ahí tenemos que ver que sí, eso sí es importante. No todo paciente con cáncer de tiroides necesariamente tiene que ir a yodoterapia, ¿no? Cuando es un cáncer de tiroides súper leve, es cirugía y se acabó. En casos moderados y severos sí deberían ir a yodoterapia, pero si no hay esa alternativa, con seguimientos yo creería que también podría ir bastante bien. O sea, simplemente con operación. O la operación y hacerle seguimiento de los diferentes marcadores tumorales. En un cáncer de tiroides, ¿no se da entonces quimioterapia? No necesariamente. O sea, de hecho, la quimio y la radio usualmente se dan en cánceres muy agresivos, como el cáncer anaplásico de tiroides, que no es frecuente. Usualmente es muy tranquilo dentro de todo el manejo, ¿no? Es yodoterapia, cirugía y la terapia de reemplazo, ¿no? Muy raro el tema de pacientes que vayan a quimio o radio. Muy raro. Doctor, vamos a ver rápidamente un videito con NutriTips para las personas que de pronto necesitan hacer algún tipo de dieta y que estén pasando un problema de tiroides. Vamos. Cuando hablamos de una alimentación rica en yodo, a veces no le damos la importancia que se merece. Sin embargo, es un nutriente esencial para el funcionamiento de la glándula tiroides. La glándula tiroides regula el metabolismo, el crecimiento y el desarrollo neurológico, sobre todo en etapas cruciales como la lactancia, el embarazo y la infancia. Algo que debemos de recordar es que el yodo no se produce de manera natural en el cuerpo. Tenemos que ingerirlo a través de la alimentación. La fuente más conocida de yodo es la sal yodada. Esto no quiere decir que consumamos más sal, sino de asegurarnos que la sal de casa sea sal yodada. Otra fuente son los pescados y mariscos, que aportan yodo de manera natural. También aportan proteínas de alta calidad y bastante omega 3. Y por último están los lácteos y el huevo, que también son fuentes de yodo. Para cubrir los requerimientos de yodo hay que consumir una dieta variada, una sal fortificada y también consumir todos esos grupos de alimentos que hemos conversado. Una dieta equilibrada es el mejor seguro de salud que uno puede tener. Bien, ya estamos de vuelta. Doctor, ¿la tiroides se puede alterar con otro tipo de tratamiento? Sí, de hecho hay una lista un tanto grande de medicamentos que podrían alterar la tiroides. A ver,
sin ir muy lejos, por ejemplo, medicación de la parte de salud emocional, salud mental, como tratamientos en cuestión a bipolaridad. El litio, por ejemplo, es un medicamento que actúa directamente destruyendo a la tiroides. Nosotros, de hecho, en endocrinología, cuando un paciente es alérgico a los medicamentos para el hipertiroidismo, damos litio a propósito para el fin de que destruya la tiroides. Algunos otros medicamentos como la amiodarona también, también podría dar tanto IPO como hipertiroidismo. Y hay unos otros tipos de medicamentos mucho más raros que también podrían alterar el funcionamiento de la tiroides, ¿no? Tipo el tamoxifeno que estábamos hablando hace un ratito. Sí, también lo podría hacer. No es tan frecuente, pero sí. No es tan frecuente, pero podría haber una pequeña alteración ahí. Así es. Doctor, una persona que sufre de hiper o de hipotiroidismo, ¿qué tipo de dieta debería de tener? No hay una dieta específica y es una pregunta muy importante porque nos dicen, doctor, ¿y ahora qué puedo comer? ¿No? Pero realmente va a depender mucho de la causa, ¿no? Porque, por ejemplo, en casos de cirugías de tiroides, sea por bocios o sea por nódulos, realmente no es que haya mucha restricción. Sí se aconseja qué cosas no comer, ¿no? En el caso de lo que son problemas autoinmunes, de hecho, autoinmunidad significa que nuestro propio cuerpo nos ataca. Claro. En ese caso ataca la tiroides y puede dar dando hipo como hipertiroidismo. Y en esos casos lo que se indica al paciente es que podamos tener dietas antiinflamatorias, ¿no? Como bajarle a lo que es el exceso de carbohidratos, el gluten, ultraprocesados en líneas generales. Si ya consumes, por ejemplo, levotiroxina, evitar el consumo de soya en exceso, simplemente evitarlo, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de un hipertiroidismo, ¿no? El exceso de yodo en la dieta también no nos ayuda. O sea, va a depender mucho realmente del diagnóstico final, o sea, del qué tipo de trastorno tiroideo tienes y sobre todo cuál es el motivo, ¿no? O sea, la etiología, la causa. En todo caso, me imagino que una persona debería tener siempre, ¿no?, una alimentación bastante más limpia. Sí, la alimentación en general, y eso para todas las enfermedades, inclusive de endocrino y de otras, ¿no? Tratar de evitarle todo lo que debería ser ultraprocesados. O sea, lo malo de los ultraprocesados es que inclusive, ¿no?, existen unas cosas llamadas disruptores endocrinos, que son moléculas que están inclusive en el medio ambiente que pueden afectar nuestro funcionamiento correcto hormonalmente hablando. Pero sí, o sea, si una paciente acude a un nutricionista para pedir, por ejemplo, una dieta antiinflamatoria, hay que saber que sí hay a veces mucha restricción, pero en general pues ayuda mucho. ¿Y una dieta, por ejemplo, puede ayudar a que mejore un problema de tiroides? O sea, si la persona cambia toda su alimentación y dice, a ver, no sé, no quiero medicarme porque no soy alérgica al yodo o porque simplemente no quiero. Es complicado, sobre todo cuando hablamos de autoinmunidad, es bien complicado. Siempre va de la mano o con suplementación, sea con vitaminas o minerales o en su defecto con medicina, ¿no? ¿Te ha tocado alguna persona así, algún paciente que te diga? Sí, y finalmente vuelven. Porque sí dicen que, bueno, no mejoro, ya he cambiado toda la alimentación y no estoy viendo mejoría, hacemos la bioquímica y persiste con el problema. Entonces, es cuestión de llegar a un acuerdo, ¿no? Hay que saber, y de repente para la gente que nos está viendo, nosotros como médicos jamás vamos a hacer algo que les vaya a hacer daño. Claro. ¿No? Siempre ser lo más objetivos posibles y ver lo que el paciente se va a sentir mejor. ¿Qué recomendación le podrías dar a una persona que está pasando por algún problema de tiroides? Bueno, en primer lugar, que no estás solo, no estás sola, no eres la única ni la última persona a la cual vas a tener estos tipos de problemas. Es más frecuente de lo que uno se imagina, es bastante prevalente sobre todo en las chicas, ¿no? O sea, que hay el factor hormonal de todas maneras. Y llevar las cosas con calma, ¿no? No siempre una patología de tiroides, al menos hipo o hiper, tiene que ser necesariamente crónica. En algunos casos no lo es, por eso es importante, yo como digo a mis pacientes, ¿no? Ustedes tienen que irse de acá sabiendo, ya, tienes esa enfermedad hipo o hiper, pero ¿por qué? ¿No? Y hay una lista grande de motivos, ¿no? Para mí sí es importante estudiar la etiología porque a partir de que tú sabes la causa, tú vas a saber cuánto tiempo ese paciente va a estar en tratamiento. Lo más frecuente es que ese sea eterno, ¿no? O sea, en el caso de tiroides Hashimoto, que es la causa más frecuente de hipotiroidismo, hasta el momento, siendo 2026, tenemos la información que esto es crónico. ¿De acuerdo? Pero hay otras patologías o otros tipos de tiroiditis que son transitorias, sino que el paciente, por ejemplo, existen unas tiroiditis posparto, tiroiditis silentes, la tiroiditis de Kervain,
enteritis bacterianas. O sea, existen otros tipos de inflamaciones de la tiroides que hace que el paciente pueda hasta pasar por hiper, luego normal, luego a hipo y otra vez vuelve normal. El problema es que el paciente ya no vuelve, sigue automedicándose y se queda con una medicación que quizá en ese momento ya no necesita. O sea, una persona que padece un problema de tiroides puede con el tiempo dejar de padecerlo. Podría. O puede también irse de un lado a otro. A un lado a otro también Ok. pasa. No es muy frecuente, pero se puede dar. Y es por eso importantísimo saber cuál es nuestro punto de inicio. Cómo comenzó el paciente, por cuánto tiempo va a tomar la medicación y hacia dónde nos dirigimos. Es importante. Creo que es el hipertiroidismo que te agranda los ojos, que salce, que Ya, tus ojos el salten. hipertiroidismo tiene la causa más frecuente, que vendría a ser la enfermedad de Graves-Bassel. Ok. La enfermedad de Graves lo que hace es depositar anticuerpos y grasita, de hecho, por detrás del globo ocular, Ok. haciendo que lo empuje hacia Que- afuera, ok. lo cual nosotros le llamamos proptosis ocular o también llamado exoftalmos. El exoftalmos tiene un tratamiento aparte, nos ayudamos mucho los colegas de oftalmología, ¿no? Y Eso sí. es un síntoma avanzado de... No necesariamente. No Puede ser necesariamente. también inicial. O Si sea, el paciente puede empezar. debuta así Ok. también con hipertiroidismo de esa manera, o se dan cuenta de repente los familiares, oye, tus ojitos están salidos. Y lo malo es cuando, de repente no te das cuenta, pero uno está diferente que el otro. O sea, Ok. sí hay una asimetría de los ojitos, ¿no? Pero no todos los hipers van con eso. Ok. ¿Y eso regresa? O sea, Puede regresar, sea con el tratamiento oral o en su defecto también con cirugía. Hay cirugías correctivas. muchísimas gracias por estar aquí en Sofía en Rosa. Definitivamente ha sido un programa bastante específico y bastante importante, ¿no? Porque hay personas que tienen algún tipo de problema de la tiroides y, o sea, por síntomas dice, y ni idea, ¿no? O sea, y dejan que pase el tiempo y aquí está el problema. Así ¿no? es, tal cual. Sí, es importante no normalizar a veces alguna sintomatología, acudir a sus chequeos preventivos y eso les pido por favor, o sea, no acudan solamente cuando nos duele algo. Hay algunas enfermedades que necesitan de evaluación y chequeos preventivos para que finalmente ustedes como pacientes estén bien y no suframos las complicaciones de las enfermedades. En un chequeo preventivo, ¿una persona puede pedir el examen de tiroides? Se podría, no es de rutina, No es sobre de todo rutina, si hay factores de riesgo, de acuerdo si hay familiares, ¿no? Directos, mamá o papá, si hay historia de cáncer de tiroides, ¿no? O sea, sí se podría, más no es de rutina. Muchísimas gracias No, a otra ti. vez por Gracias. estar aquí. Yo me voy, no sin antes recordarte que tienes que ser parte ya de la familia Es Todo PE, darle clic a la campanita y seguir toda la programación. Ya saben que este año arrancamos con programas nuevos, así que disfrútenlos, no se lo pierdan. Me voy hasta el siguiente episodio. Un beso grande.